Vamos a comenzar con esta segunda parte. Nos acompaña el licenciado Pablo Alfredo Pucciarelli. Él es licenciado en Sociología por la UBA, especializado en Planificación, Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos Sociales. Actualmente es subsecretario de Gestión y Análisis de la Información en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Desde septiembre de 2006 hasta noviembre de 2017 fue director general de Ciudadanía Porteña en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a exponer sobre el monitoreo de los ODS a nivel nacional y el caso de la provincia de Mendoza. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a los organizadores la invitación. Para mí realmente es muy importante, un honor estar en este seminario. Además, pues, entre otras cosas, porque Mendoza ha sido realmente un aliado en este proceso de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que desde ese lugar, la verdad que es muy importante poder seguir teniendo ese tipo de actividades vinculadas a la difusión, a la implementación, etcétera, etcétera. Les voy a pedir un poco de paciencia porque, como verán, soy sociólogo, estoy lejos por ahí de muchas de las temáticas que ustedes están tratando. Es una presentación que está muy vinculada al desarrollo de esta agenda y a cómo el Estado Nacional ha venido coordinando e implementando las actividades correspondientes. A ver, como les decía, yo provengo de un organismo que es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ¿sí? Que es el organismo que está encargado, ¿sí?, de la implementación de esta agenda, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Entonces, como es el organismo que está encargado, yo iba a iniciar esta presentación contándoles un poco de qué se trata ese organismo, de manera de ir un poco más bien de lo general a lo particular, ¿sí? El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es un organismo que fue creado en el año 2002, en la época de la crisis del 2002, digamos, con la intención de justamente articular, coordinar, diseñar, impulsar distintos tipos de iniciativas sociales vinculadas a los sistemas de protección social, vinculadas, digamos, a la disminución de la pobreza, etcétera, etcétera. Es un organismo que después de unos años de cierto protagonismo, estuvo como bastante planchado durante mucho tiempo. Y desde hace unos años, digamos, ha vuelto, digamos, a tener una actividad preponderante, sobre todo en relación a lo que ahí aparece como el objetivo, ¿sí?, que es básicamente incidir, ¿sí?, en la efectividad, ¿sí?, que tienen las políticas sociales que conforman un sistema de protección social, ¿sí? Yo por ahí les pido disculpas de antemano si doy por sentado cuestiones que a lo mejor no, digamos, para mí son cotidianas y no lo son, digamos, para la tarea que ustedes desarrollan. Cualquier cosa me paran, me preguntan, no tengo ningún problema. Bien, ahora, ¿cómo hace el Consejo, digamos, para incidir en esas políticas? Bueno, básicamente lo que hace es producir y analizar información, ¿sí? Producir, analizar información, ponerla a disposición, ¿sí?, de tareas, digamos, como el diseño y la ejecución, la gestión de esas políticas y programas. Ahora, ¿a través de qué, digamos, genera esta información? Bueno, ahí es donde aparecen las distintas áreas, y fundamentalmente hay dos grandes áreas, dos grandes direcciones. Ahí aparecen como SIEMPROS y SINTIS. El SIEMPROS es el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.
bueno, originalmente este fue un programa de mediados de los 90 que fue innovador en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de metodologías y de planificación y evaluación y monitoreo de programas, y que, bueno, en la actualidad sigue cumpliendo este tipo de funciones. Entonces, a través del CIEMPRO, por un lado, generamos información sobre las intervenciones, sobre todo las intervenciones nacionales, ¿no? Los programas nacionales. Y además tiene otra área que tiene que ver con la información social, que es cómo produce a partir de la utilización de determinados instrumentos, como censos, encuestas, etcétera, etcétera, y cómo se apropia de otros, digamos, de otra información producida por otros organismos, y la disponibiliza para lo que decía antes, ¿no? Para el diseño, y la ejecución, la gestión de políticas y programas. Digamos, eso en relación al CIEMPRO. Y la otra gran dirección es el SINTIS, que es el Sistema de Información Nacional Tributaria y Social. El SINTIS, digamos, aglutina como 1900 bases de datos y datos registrales, ¿sí? O sea, son datos nominativos, que tienen que ver, digamos, con muchísimas temáticas, desde las bases vinculadas a la gente que trabaja en blanco, a propiedades, bueno, es muchísima la información que nosotros además utilizamos nuevamente, digamos, por ejemplo, para hacer procesos de evaluación o procesos de asignación de recursos, para la implementación de determinados programas. ¿Sí? De alguna forma el SINTIS lo que hace es articula con otros organismos, con los niveles provinciales y con los niveles municipales, articula y organiza digamos, el intercambio de información, y por otro lado disponibiliza esa información para lo que les comentaba recién. Bueno, por supuesto después está la otra dirección que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más allá de otra que es institucional, que bueno, no la voy a desarrollar ahora. Bueno, este es el consejo, básicamente. Ahora bien, saliendo un poco de la descripción del lugar, vamos a meternos en lo que es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben, allá por el 2012 empezaron las actividades, a través de, digamos, de Naciones Unidas, empezaron una serie de consultas, una serie digamos, sí, básicamente de consultas y de búsqueda de participación de distintos sectores para tratar de conformar, diseñar lo que luego sería la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí participaron distintos tipos de sectores, sector privado, universidades, gobiernos, etcétera, etcétera. Eso, que arrancó en el 2012, finaliza en el 2015 con la propuesta de lo que sería la Agenda 2030. ¿Sí? Y bueno, hay algunos lemas que aparecen por ahí. Esta agenda finalmente es, digamos, todos los Estados miembros adhieren y comienza entonces un proceso de implementación nacional en cada uno de los casos. Ahora bien, brevemente, creo que la agenda, bueno, es más o menos conocida, solamente voy a hacer una caracterización rápida de qué se trata y la idea es contarles después en qué estamos, ¿sí? Desde el Estado Nacional, cuál es la situación actual y qué es lo que hemos hecho para la implementación de esto. En principio, bueno, la agenda tiene 3 dimensiones que son absolutamente inseparables, ¿sí? o así se la concibe, ¿sí? Que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Estas 3 dimensiones atraviesan la agenda y se considera de que es indivisible, ¿sí? Porque siempre, digamos, tenemos que tener este carácter de integralidad al momento de abordarla. Ahora,
¿Cómo la pensamos? Y bueno, obviamente una agenda es un marco a través del cual, o una orientación a través del cual nos invita a reflexionar, a diseñar, a generar, a evaluar, a monitorear nuevas prácticas, nuevos modelos de desarrollo, ¿sí? Y esta es un poco la idea, poner, digamos, en cuestión lo que hoy existe, ¿sí? Y buscar a través de esta agenda esa capacidad de planificación, teniendo en cuenta algunas de las dimensiones y de los principios que vamos a ir viendo. Por un lado están esas tres dimensiones que apuntan directamente a grandes grandes áreas, esas 5 áreas que están ahí, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, con las personas, con el planeta, con la prosperidad, la búsqueda de alianzas, digamos, internacionales para llevarlo adelante y siempre propiciando la paz, ¿no? Este es un poco el armado general. Se dice que es indivisible e integral por lo que le comentaba antes. Los objetivos se consideran que para que realmente tengan un desarrollo, tengan un impacto, deben tomarse en su totalidad, ¿sí? Y por eso se los considera integrales. Pero además se considera que es universal porque están interpelando a todos los países, independientemente del nivel de desarrollo. Porque cada país luego, digamos, puede hacer un proceso de adaptación a sus características, a sus condiciones, que es lo que incluso hicimos aquí en este país, ¿no? Que ahora vamos a ver. Y por otro lado dice que es transversal porque hay temáticas que justamente atraviesan todos los objetivos, ¿no? Temáticas vinculadas a determinados derechos, vinculados a género, vinculados a situaciones de discapacidad. Bueno, hay temáticas que tienen que estar atravesadas por todos los objetivos y garantizar de que los derechos de esos, digamos, de esos grupos poblacionales estén contemplados en la definición de los objetivos y de las metas propiamente dichas. Bueno, nada, esto básicamente son los 17 objetivos, que no lo voy a poner a detallar cada uno, por ahí la imagen más conocida, digamos, de la agenda. La descripción de cada uno de ellos la pueden encontrar fácilmente en cualquiera de las páginas de Naciones Unidas, etc. Sí, lo que me interesa es un poco más esto. Porque en definitiva, en términos, pongámosle operativos si se quiere, ¿qué es la agenda? Bueno, la agenda son los 17 objetivos, que todos por ahí ya hemos visto, pero que a su vez tiene vinculadas esas 169 metas, ¿sí? O sea, cada objetivo puede tener más de una meta, y que a su vez esas metas tienen planteados esos 230 indicadores que son los que me permitirían, en todo caso, lograr hacer un proceso de monitoreo y evaluación de los alcances, de los logros, etcétera, etcétera. Sí, esto es básicamente la agenda. Ahora, esta es una agenda planteada en términos internacionales. ¿Cómo hago yo para que esos objetivos, esas metas y esos indicadores tengan algo que ver con la realidad de nuestro país? Entonces, bueno, ahí es donde empieza a jugar muy fuerte la participación del Consejo y obviamente de otras áreas de gobierno, que ahora vamos a detallar un poco también. Pero bueno, hay un marco institucional, que ya algo ya les comenté, que se reafirma incluso en el año 2018, en un último decreto que hay marcado, donde nuevamente ese decreto contempla al Consejo otra vez, digamos, como el organismo encargado de la implementación y el seguimiento de la agenda, ¿sí? En este marco institucional, el Consejo tiene como 3 grandes tareas iniciales. La primera tiene que ver con posicionar, ¿sí?, a esta agenda, los ODS, en la agenda del Estado, en sensibilizar a la sociedad con el SAIDI en su conjunto. Pero también tiene la obligación de impulsar determinados acuerdos, articular, propiciar la participación de otros sectores, que es una tarea, digamos, que
vamos desarrollando permanentemente y que, por ejemplo, esta actividad es parte de eso, ¿no? Y por último, coordinar los procesos de implementación. Y ahí me detengo un segundito porque tal vez ha sido uno de los principales logros hasta el momento de lo que se lleva, digamos, a implementación o adaptación de esta agenda. Porque ya van casi 2 años, un poco más de 2 años, que tiene este proceso. ¿Y este proceso en qué consiste? Por un lado consiste en agarrar esos objetivos generales, esas metas y esos indicadores y decir, bueno, ¿qué de esto, digamos, yo puedo implementar en el país y después, digamos, lo puedo territorializar, digamos, los gobiernos provinciales, locales, etcétera, porque si no, esto es una agenda que no funciona. O sea, no se puede, esta agenda no puede funcionar solamente desde el nivel nacional, ¿sí? Entonces acá hay un primer momento que es cómo yo vinculo a los objetivos y a los programas, a los modelos de desarrollo que están planteados en nuestro país, cómo yo vinculo estos objetivos, estas metas y estos indicadores. Algunos los puedo tomar directamente, otros los tengo que adaptar. Bueno, todo este proceso se hace básicamente coordinado por el Consejo, pero a través de una comisión interministerial, ¿sí? Que a su vez está subdividida en varias subcomisiones, donde participan todos los organismos, todos los ministerios y organismos vinculados a las temáticas de la agenda, ¿sí? Esto ha sido básicamente la tarea de estos años. Cómo llegar, digamos, vincular el objetivo a las prioridades del gobierno y a las prioridades del modelo de desarrollo que se impulsan, y a su vez cómo esos objetivos tienen metas, ¿sí? Que son metas que yo puedo cuantificar, que puedo medir, puedo establecer una línea de base, puedo establecer mediciones intermedias, bueno, y por supuesto la medición final al 2030, y cómo yo voy a medirlos con indicadores que en el caso de nuestro país sean indicadores que tengan una metodología, primero digamos, una definición conceptual acorde, que tenga una metodología, digamos, de implementación y además que tenga datos disponibles, ¿sí? Todo este conjunto de cuestiones es lo que hace finalmente a lograr la adaptación de la Agenda 2030 a las características del país. Hoy, en la actualidad, se lograron, bueno, hay 80 metas que ya están, digamos, adaptadas, 65 fueron adoptadas directamente, tal como las proponía Naciones Unidas, y 15, vamos, sufrieron este proceso de adaptación a las características del país. Y a su vez, 80 metas tienen 242 indicadores, cada uno de ellos con su ficha técnica, ¿sí? O sea, cada uno de ellos dice cómo se mide, de dónde sale la información, y le llamamos indicadores de nivel 1, que son los que cumplen estas 3 condiciones que yo les decía previamente. ¿No? Digo, conceptualmente claros, con una metodología establecida y datos regularmente disponibles. Entonces, esto hoy ya está definido. Y bueno, una vez finalizada esa etapa, digamos, de adaptación, comenzó esta otra nueva etapa, que es donde nos encontramos en este momento. Esa etapa, la etapa actual es la del seguimiento y análisis, ¿sí?, de los progresos que se van dando, ¿sí?, en relación a la implementación de la agenda. Tenemos como 3 niveles. El primero, que es el de seguimiento, que por supuesto es a través de ir monitoreando los indicadores del nivel 1. A su vez, para ello hay una tarea muy importante, que es la vinculación de las metas y los indicadores a los programas, proyectos e intervenciones que tienen que ver con el Estado Nacional, ¿no? que son impulsados desde el Estado Nacional. Y a su vez, esto también fue todo un trabajo, ¿no? Porque vincular cuál es el objetivo del gobierno, no sé si ustedes saben, pero al principio de la gestión se determinaron
8 objetivos y 100 iniciativas de gobierno. Eso hubo que vincularlo a la agenda, ¿sí? A las características de la agenda. A partir de ahí se logró ver, bueno, de esas iniciativas, dónde estaban establecidas, en qué programas, en qué ministerios, en qué áreas, etcétera, etcétera. Eso fue todo un primer gran trabajo. Y el segundo, el tercero, ya está a este nivel, es cómo eso a su vez tiene un correlato presupuestario, digamos, porque yo lo puedo hacer, eso en términos teóricos me puede quedar muy lindo, pero si eso después no tiene un correlato presupuestario, yo no le puedo hacer un seguimiento, digamos, al presupuesto destinado, ¿sí?, a la implementación de estos programas que a su vez están vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, y es como muy difícil poder sacar conclusiones. Bueno, a través de estas 3 cuestiones es que se está realizando el seguimiento. Yo ahora voy a mostrar 2 o 3 ejemplos de a ver, cómo sería para un objetivo específico este armado, ¿sí? Después está el análisis de los progresos, que tienen que ver, para eso se utilizan los informes que produce el país, ¿sí? Los informes voluntarios y los informes del país, que tienen que ver con justamente esto, analizar en qué situación estamos y después luego son presentados, son difundidos en distintos foros regionales y en las Naciones Unidas. Bueno, para las primeras, tanto para el seguimiento como para el análisis de los progresos, es una tarea que realiza el Consejo coordinando las comisiones interministeriales, ¿sí? La participación, bueno, la difusión de los informes es una tarea básicamente del Consejo. Bueno, acá lo que yo les hablaba de los ejemplos. Nada más, digamos, para que tengan una idea. Por ejemplo, tomando el objetivo 13, ¿sí? Hay una meta que es la meta 13.2 que tiene que ver con incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, ¿no? No, esto es lo que se adaptó de la agenda. Y a su vez, se planteó este indicador, se estableció cuál es la fuente de información, se estableció cuál es la línea de base, ¿sí?, cuáles serían las metas intermedias y cuál sería la meta del 2030. No, esto es solamente un ejemplo de lo que se hizo con los 80, las 80 metas y todos los indicadores vinculados. ¿Sí? En este caso en particular, además, se establece quién es el responsable, digamos, de generar esta información, ¿no? Ahí tenemos que es la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. ¿Sí? Esto es una ficha clásica, digamos, para este indicador. Perdón, yo creo que no la presenté. Acá está Soledad García Conde, que es parte del equipo y es, digamos, la que viene trabajando desde hace muchísimos años con estos temas. Sí, cualquier realidad que digo, por favor, para... Bueno, seguimos. Quería mostrarle otro ejemplo. Tiene que ver con la vinculación, digamos, de los ODS con esto que yo ya les comentaba de las iniciativas, los objetivos y las iniciativas prioritarias de gobierno, ¿no? Cómo se buscó vincularlos, relacionarlos. Entonces, por un lado tenemos el objetivo de gobierno, la iniciativa prioritaria también definida por el gobierno, cuál es la intervención concreta al respecto, la descripción, ¿sí?, y los bienes y servicios provistos, ¿no?, por esa iniciativa. Esto, obviamente, lo vinculamos a la meta, el mismo ejemplo, ¿no?, del objetivo 13 y la meta 13.2. Esto es lo que el gobierno tenía, o uno puede vincular que el gobierno estaba desarrollando, el Estado estaba desarrollando en relación para esta meta. Y a partir de ahí, entonces, digamos, yo puedo hacer, este es otro ejemplo, ¿no?, pero a partir de ahí yo puedo hacer todo este trabajo que es, nuevamente, vincular las iniciativas, los objetivos, etcétera, etcétera, con el presupuesto, las metas físicas del presupuesto. Y cabe resaltar, digamos, que para el año 2019 ya el presupuesto ya tiene esta lógica, ya tiene la lógica de vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
con los programas presupuestarios, las metafísicas y el resto de la información que ustedes ven ahí. Bien, no sé si hasta acá quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, podemos interactuar, ¿eh? Sí. ¿El Estado o el sistema está preparado para, de alguna manera, fiscalizar y juzgar y condenar a aquellos que no solo que no se suman, sino que restan a la agenda? No, a ver, hoy por hoy lo que estamos es tratando de concientizar, ¿sí?, de impulsar esta agenda, ¿sí?, de tratar de incorporar, ahora vamos a ver, a la mayor cantidad de sectores posibles, entre ellos el sector académico, las universidades, digamos, para que todos tomemos conciencia de la importancia, digamos, de esta agenda y de estos objetivos y de cómo llevarlos adelante. La cuestión punitiva no pasa por acá, ¿sí? Además, cada ministerio, cada organismo que está responsable de alguna de estas metas y de llevar adelante los indicadores es quien define cuál es la política, ¿no? Cuál es la política a seguir. En todo caso, lo que hace es rendir cuentas luego. Ahora, ya hablar de un sistema punitivo eso es otra cuestión. Me parece que lo que se trata primero es de la concientización y la vinculación de actividades específicas, ¿sí?, y la posibilidad de certificar luego esas actividades, que casualmente, bueno, tenemos una charla muy interesante con el rector, que a ver cómo puede ser que la universidad sea uno de esos espacios, esos organismos que pueda certificar determinados tipos de actividades que, digamos, que dé fe de que está vinculada y que tiene relación con los objetivos y con la agenda, ¿no? Yo digo, iría por ahí hasta ahora. Después, bueno, esto deberá tener una evolución. Sí. Es un proceso largo y que a veces el 2030 nos queda medio lejos, ¿no?, para poder impulsarlo. Pero bueno, a través de los ministerios sí, por ejemplo, el Ministerio de Agroindustria, que está interviniendo con varias metas y varios indicadores, están trabajando en relación con el INTA en algunas cuestiones. Lo que pasa es que evidentemente el marco institucional de alianzas no es todavía lo suficientemente fuerte. La capacidad de cada una de las instituciones para hacer esto a veces no da abasto. Sí, digo, a ver, en definitiva, me parece que el diagnóstico que vos estás haciendo es cierto. Digamos. Todavía hay cierta debilidad en estos procesos de vinculación, sin ninguna duda. Digamos, desde el Consejo lo que buscamos es fortalecer esos procesos, digo, incorporar la mayor cantidad de organismos a la reunión, a la multisectorialidad, digamos, de la comisión que lleva adelante estos procesos, pero digo, sin ninguna duda, y es más, yo te diría, eso pasa con el sector público, lo cual es grave, pero también hay muchísimo más todavía, digamos, si vamos al sector privado, bueno, digo, sí. No, por supuesto, para empezar es una agenda que si no es multisectorial es imposible de llevar adelante. Digo, es multisectorial por un lado, multinivel por otro, pero, porque lo mismo, ahora por ahí vamos a ver un poquito más el tema de cómo yo llevo esto a las provincias, a los municipios, etcétera, etcétera, que es fundamental, si no tampoco hay forma de llevarlo. Pero por eso digo, a ver, porque esto remite, me parece, nuevamente a qué es esta agenda. ¿Sí? O sea, no es simplemente, digamos, o bueno, si uno, digamos, la va a tomar como tal, no es simplemente una manifestación, digamos, de
intervenciones, sino la idea es que sea justamente un espacio que permita planificar políticas, políticas públicas, pero además que permita aglutinar a otro tipo de actores, ¿sí?, en pos de nuevos modelos de desarrollo. Lo cual es mucho decir, eso no se va a lograr obviamente de un día para el otro. Seguramente en la medición de los indicadores, ya sea las mediciones intermedias o las finales, etcétera, bueno, se verá también cuánto de eso se logró, cómo seguirá, digamos, si se plantearán nuevos objetivos, pero bueno, está el marco para esto, es el marco que permitiría en todo caso lograr este tipo de alianzas, este tipo de vinculaciones, este tipo de negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sigo. Bueno, nada, acá había simplemente marcado cómo sería el proceso de seguimiento y análisis que le comentaba antes, ¿no? Bueno, en el ámbito nacional, algo ya les comenté, a través de los indicadores, el seguimiento de las intervenciones, la vinculación presupuestaria y los reportes que se hacen regularmente, y luego la participación en el ámbito regional y en el ámbito internacional, a partir de los informes que se elaboran de seguimiento para tal efecto. Bueno, ahora, yendo un poco al tema de localización. A ver, ¿cómo normalmente, al menos desde el Consejo, se trabaja este tema? Se trabaja, por un lado, buscando, primero a través de un marco, ¿sí?, que es un convenio de colaboración, en el cual se establecen algunas líneas de trabajo, y a partir de ese marco, lo primero que se hace es identificar lo que sería el punto focal provincial, ¿sí?, que es como el referente en la provincia de la implementación de la agenda, y a su vez es el vínculo con el Consejo. Bueno, y a partir de ahí todas las tareas de sensibilización, difusión, y el Consejo luego lo que hace también es acompañamiento, asesoramiento, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Luego, ¿cómo llegamos también a los gobiernos locales, digamos? Porque si ya de por sí, obviamente, todos sabemos que esto es un país federal y llegar a las 24 provincias no solo es necesario, sino que además es bastante dificultoso, digamos, la tarea. Imagínense con el tema municipal, ¿no? O sea, acá hay que, digamos, como desarrollar estrategias que no sea solamente la del pueblo por cuerpo, porque no daríamos nunca abasto. Entonces, se vinculan, se combinan instrumentos como manuales, como actividades interactivas, semipresenciales o no presenciales, y además se hacen alianzas o acciones, aliándonos con otro tipo de ministerio de programas que tienen actividades en municipios, ¿no? Vamos tratando de articular la llegada, no solamente desde el Consejo, sino a su vez, vamos buscando otro tipo de actores que tienen llegada a lo local. Pero lo que es claro es que si no lo hacemos, si no se hace desde ahí, si el proceso de adaptación, inclusive, a nivel nacional, no tiene ese mismo correlato a nivel provincial y a nivel municipal, es como que tampoco es factible de continuar con la agenda, o por lo menos de implementar. Bien. Acá viene lo que decíamos de la multisectorialidad. La agenda, además de la cuestión local, tiene que tener la participación, digamos, de los distintos sectores, ¿sí? Acá, bueno, tenemos marcados estos 6, la universidad, las provincias, la sociedad civil, la Agencia de Naciones Unidas, obviamente, también, y los otros poderes del Estado Nacional y el sector privado. Con cada uno de ellos hay que hacer actividades, con cada uno de ellos, obviamente, se hacen actividades específicas de sensibilización, de difusión, y luego también, con muchos de ellos se hacen alianzas y se firman acuerdos. Ahora el listado es muy amplio, yo no lo voy a desarrollar todo, pero bueno, mucho de lo que ustedes ven ahí ya están trabajando. Bueno, yo acá quería marcar un poco, ya que estábamos en la universidad, el tema de
y con el tema de los actores y la convocatoria a actores, bueno, ¿qué pasa con la universidad? ¿Cuál debería ser el rol de la universidad? Por supuesto, a ver, ¿por qué la relevancia de la universidad? Bueno, la universidad como generadora de conocimiento, difusora de conocimiento, de innovación, etcétera, etcétera, debería de tener un rol trascendental, digamos, en todo esto, o un rol importante, para ponerlo de alguna forma. La verdad es que hoy, si bien se ha firmado, ¿cómo se llama? El acuerdo con el CIN. El CIN, exactamente, sí. Hay un acuerdo con el CIN, etcétera. Igual todavía me parece que es muy débil la participación, ¿sí? O incluso lo que proponemos nosotros, lo que puede proponer la universidad todavía, creo que falta como mucho camino por recorrer. Ahora, no es solamente, me parece a mí, ¿no? Ya no es solamente una responsabilidad del consejo de decirle qué es lo que tiene que hacer. Creo que desde la propia universidad debe pensar qué rol puede jugar. Nosotros podemos proponer, no sé, esto, o qué sé yo, pensando en las áreas básicas de docencia, investigación, extensión, o algunas contribuciones posibles, desde generar un debate abierto, vincular los proyectos de desarrollo, los proyectos de investigación a los ODS, las cátedras, etc. Bueno, a ver, la verdad que en Mendoza se está haciendo, ¿sí? Pero no es, digamos, las generales de la ley en todo el país, ¿sí? En Mendoza creo que el trabajo que está haciendo es muy interesante. Justo recién lo estuvimos charlando también con el rector, que tiene que ver con esta cuestión de vincular los proyectos de investigación a los ODS, ya, digo, al menos con el objetivo. Tal vez lo que estábamos comentando, que no debería ser solamente con el objetivo, sino con las metas también, ¿no? Digo, pero bueno, el objetivo es algo muy general, cómo esos proyectos van impactando en metas específicas, que además tienen sus propios indicadores de medición. Pero bueno, pero me parece que es parte del proceso. Ahora, esto que se da por ahí en Mendoza no es lo común, digamos, en todas las universidades. Bueno, en el caso de la provincia de Mendoza, hay algunos datos básicos, ¿sí? El convenio se firmó en el año 2016, perdón, con el gobernador. En el 2017, además, se firmó un convenio con la Cámara de Senadores de la provincia, lo cual, de nuevo, me parece que es un avance interesante en esto que decíamos, que hay que incorporar los otros poderes también. En el caso de Nación también se está incorporando, como dato importante, se está incorporando las cámaras, incluso se están incorporando los organismos de control a la agenda. O sea, ¿a qué me refiero? La CIGEN, la Auditoría General, etcétera, etcétera, están empezando a planificar sus actividades de auditoría, tratando de vincularlas, digamos, a algunos de los objetivos, obviamente, donde ellos tienen incidencia o donde el organismo auditado tiene incidencia. De a poco, esa penetración en el entramado se va dando. Se hicieron dos grandes actividades en la provincia, dos actividades, ¿no? Una jornada de sensibilización para funcionarios y técnicos allá por el 2018, y también en julio de ese año hubo un taller para los municipios, que en realidad fue un taller de 2 jornadas. Que con lo mismo, ¿no? Digamos, esta cuestión de sensibilizar, impulsar y articular actividades específicamente. Bueno, y finalmente, a ver, esto de logros y desafíos. Obviamente no voy a hacer una lectura de todo lo que hay ahí, pero yo lo sintetizaría. En el caso de los logros, por lo menos el tema, todo el trabajo realizado en la adaptación de la agenda, como yo les comentaba antes, ¿no? Digamos, estos 2 años y pico de laburo para adaptar a las características del país, adaptar a las metas posibles, a los indicadores que tuviesen esas características para que sean medibles, la vinculación con los programas y con las iniciativas de gobierno, la vinculación con el presupuesto, el hecho de poder coordinar una comisión interministerial que está involucrando, creo que son 26 ministerios, 23 ministerios, todos menos defensa. Bueno, o sea, es enorme, es realmente un laburo muy interesante. Bueno, ahí se ven varias de esas cuestiones. Y además el avance
que se está teniendo en la localización de la agenda, ¿sí? Yo creo que también eso es muy importante. Bueno, esto en términos de los logros, y finalmente, nada, el tema de los desafíos. También, de nuevo, ahí hay un listado de desafíos. También me gustaría, yo lo sintetizaría en esto que por ahí salió en esta discusión. A ver, falta compromiso, falta incorporar otros organismos, lograr una mayor inserción del sector universitario. Fíjense que todos más o menos van por el mismo lado, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que esta agenda sea asumida, digamos, se comprometa otro tipo de organismos? Nada, el tema del compromiso y la participación de todos los sectores. Digo, como gran desafío en términos generales, y por supuesto después habrá una cantidad de otras cuestiones. Pero yo quería como destacar básicamente eso, porque claramente incluso es lo que salió aquí en las preguntas. Bueno, nada, muchas gracias, y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. ¿Qué institución o quién es el punto focal en Mendoza? En Mendoza la institución es la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.